Cuando intentamos hablar del ser humano como ser, como entidad, como persona, como ente, es realmente difícil de explicar porque, por un lado, tenemos la suma de capacidades, de habilidades, de aspectos distintos, aspectos naturales, de conciencia, y nos cuesta un poquito resumirlo. Pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a tratar de explicar en esta breve charla, una breve explicación, lo que podría ser el ser humano. En principio, sabemos que el ser humano es libre, es autónomo y es responsable. Y en esto de los significados de las palabras también tenemos que hacer bastante hincapié porque en ocasiones creemos todos que sabemos el mismo significado de libertad, de autonomía, de responsabilidad y en realidad estamos al margen. O cada uno tiene una significación particular o distinta de cada uno de estos términos. Cuando hablamos de libertad, creemos que libertad es la capacidad de optar. Eso es generalizado. Todo el mundo piensa que libertad es poder hacer lo que yo quiera y en ese poder hacer lo que yo quiera lo único que tengo que cuidar es de no perjudicar al otro. Pero cuando hablamos de no perjudicar al otro, ¿cómo sabemos si lo perjudicamos o no? En ocasiones estamos haciendo cosas por el bien del otro y resulta que el otro lo toma a mal. Entonces, ¿cómo podemos garantizar ese bienestar del otro? Cambiando el significado del término libertad. Si comprendemos la libertad como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, estamos hablando de un significado que no perjudica nunca nada. Es decir, estamos hablando de una libertad en pro del bien común, en pro del sentido común, en pro del ideal común. Ese tipo de libertad no tiene ningún tipo de acusación, de rechazo, reclamo. ¿Por qué? Porque beneficia siempre a todo. Entonces, en ese buscar esa alternativa de ser aquella que beneficia siempre a todos, nos liberamos. Pero esa comprensión del sentido de libertad no lo tenemos. No lo tenemos. Las Naciones Unidas no explican el derecho a la libertad de esa manera. Explican el derecho a la libre opción, libre alternativa, pero no a la libertad como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Eso no existe. El término de autonomía también es confuso. Se tiende a pensar que la autonomía es, bueno, es ser independiente y nada más, tener esa independencia en cuanto al comportamiento, esa independencia en cuanto al pensamiento, al convencimiento, esa independencia en cuanto a la convivencia, pero ser independiente es distinto de ser autónomo. Autónomo es una palabra compuesta por auto, yo, uno mismo, eso es auto, uno mismo, y nomo, ley. Nomo es regla, es ley, es norma, es aquello que nos hace ser ajustados. Entonces el sentido de la palabra o del término autónomo ya cambia. Cambia porque de ser independiente a ser lícito hay una gran diferencia. Pero si la comprendemos como que el hombre en sí, para ser normal, debe normalizarse o estar normado en base a las normas naturales que lo normalizan para ser normal, porque estamos hablando de ser normal. Y ser naturalmente normal es estar de acuerdo con las normas de la naturaleza humana o con las normas de la naturaleza de la creación. Pero ¿cuáles son esas normas naturales que nos hacen ser autónomos y que nos permiten ser libres? Son esas normas que nos responsabilizan, es decir, son aquellas normas que cumpliéndolas podemos declararnos libres, autónomos y responsables. Pero cuando hablamos de las normas de la naturaleza o de las normas naturales, estamos hechos un lío. Es decir, pensaos un poquito en lo que acabo de decir desde que empecé el vídeo. No tenemos ni idea del sentido verdadero de la libertad y somos libres. No tenemos ni idea del sentido auténtico de la autonomía y somos autónomos. Y no tenemos ni idea del sentido de la responsabilidad porque no comprendemos cuáles son los deberes que debemos de cumplir para exigir el derecho a la dignidad. Estamos siendo un artificio, estamos siendo algo totalmente ajeno
aquello que naturalmente decimos que es normal. Porque lo normal se ha transformado en algo común, en algo vulgar, en algo ordinario. Lo ordinario es lo normal. Lo común es lo normal. Lo vulgar es lo normal. Pero eso no es así. Lo normal es precisamente todo lo contrario. Es aquello que nos dignifica humanos y nos hace distintos al resto de los animales. Los animales sí tienen instintos, nosotros también, pero tenemos la capacidad de dominio sobre los instintos y esa capacidad de dominio es sola y únicamente humana. Pero como no comprendemos cuál es la responsabilidad, no la podemos ejercer tampoco. ¿Cuáles son las normas de la naturaleza? Si observamos la creación, si vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada en singular, no hay nada aislado, no hay nada independiente. Todo está conectado. La conectividad es el centro motor de la naturaleza. La conectividad. ¿Por qué? Porque todos dependemos del otro. El árbol sin tierra se muere, el perro sin alimento se muere, el hombre sin el ambiente se muere. Nosotros necesitamos alimentación, hidratación y cobijo, eso para nutrir nuestro cuerpo nada más. Además de una temperatura adecuada, además de aire limpio para respirar y además de la luz que nos dé la vitamina D. Y como no solo de pan vive el hombre, también necesitamos del afecto, del convencimiento y del bienestar. Y el afecto es un estímulo emocional, el convencimiento es un estímulo también intelectual y el bienestar, lógicamente, depende del cumplimiento de los deberes, del bien común. Luego, el bien común, el sentido común, el ideal común son aspectos a desarrollar dentro de lo que comprendemos como ser humano. El artista lo que busca es el desarrollo de la calidad, el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de la armonía. Estos tres aspectos son importantísimos porque si el ser artista no comprende su naturaleza humana, pues lógicamente no puede desarrollar esa calidad, no puede desarrollar esa comunicación y no puede desarrollar tampoco ese tipo de armonía con los espectadores. Luego, ¿cómo desarrollamos la calidad del trabajo? La calidad del trabajo se desarrolla mediante la técnica y la técnica es un hábito repetido, pero para repetir el hábito necesitamos de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. ¿Por qué? Porque no vamos a repetir en un hábito si somos imprudentes, destemplados y si somos débiles o no firmes o estamos yéndonos de un lado para otro sin concentrarnos en una determinada finalidad. Luego, la imprudencia, la destemplanza y la flojera, si es que se puede llamar de ese modo, o la falta de valentía, la falta de coraje, la falta de determinación, la falta de firmeza, pues son atributos que nos impiden conseguir el desarrollo técnico que después se transforma en calidad de los productos. Ahora, el desarrollo intelectual o el desarrollo comunicacional necesita también de los signos y de los significados, y ojalá que sean significados absolutos para que no varíen, para que no cambien y no confundan. Y a nivel de armonía, lógicamente, el estudio de las gamas cromáticas, el estudio de las asociaciones por tono o asociaciones por calidez o frialdad de los colores, cuando tenemos la comprensión de las gamas cálidas, neutras y frías, la solución es más fácil, el conseguir armonías es más fácil. Pero todo esto depende también del proceso creativo y de eso vamos a hablar un poco, de qué es la creación en sí. La creación es un tema que llevo desde hace más de 30 años dándole vueltas, comprendiendo cuál es el origen, el proceso, la finalidad de la creación. Creo que ya he encontrado la respuesta a estas interrogantes y lo podemos compartir lógicamente en las clases. Aquí no podría porque no tengo tiempo para ello, pero en las clases online que estoy ofreciendo a las personas interesadas en comprender no solamente el aspecto, la metodología técnica, el desarrollo del dibujo, de la pintura, sino también aquellos que se interesan por la comprensión de los significados
o de los atributos significativos que existen en el arte, comprender qué es crear, qué es apreciar, qué es valor, qué es libertad, qué es todos estos temas que son palabras lógicas de la filosofía, pero que en ocasiones nos parece que hablar de filosofía es hablar de Platón, de Sócrates, de Kant, de Nietzsche, de estos filósofos que dieron su aporte, lógicamente, pero en este caso nosotros no nos vamos a referir a ellos, nos vamos a referir a los significados de los signos que utilizamos en las artes. Así es que les voy a dejar con una explicación que hice hace tiempo sobre la creación. Vamos a tratar en este video de explicar un poco acerca de los fundamentos de la creación, de cuáles son los elementos fundamentales que nos permiten crear. No es fácil llegar a comprender los fundamentos de la creación porque crear es algo complicado. Cuando estamos creando estamos viendo que hacemos muchas cosas muy diversas, podemos crear obras de arte o podemos hacer una comida, una mesa, cualquier cosa. Pero los fundamentos de la creación son la base fundamental de todo lo que creamos, absolutamente de todo, ya sea freír un huevo o crear una mega construcción o realizar un cuadro cualquiera. Pensemos un poco en lo que hacemos cuando creamos. Cuando creamos primero tenemos una pretensión, tenemos una esperanza, una expectativa, queremos hacer algo por algún beneficio, queremos hacer algo que nos satisfaga o queremos hacer algo que satisfaga al otro, o buscamos hacer un útil, algo que nos ayude a construir algo, a resolver algo, que nos beneficie por cualquier razón. En el fondo nosotros pretendemos hacer eso que queremos crear. Y al pretenderlo lo proponemos también. Lo proponemos mediante la práctica, pero lo pretendemos mediante la idea. Idea e imagen son dos aspectos indivisibles. Cuando se tiene una idea, se tiene una imagen de la idea. Y cuando existe una imagen, la imagen es la consecuencia lógica de una idea. Luego, idea e imagen son aspectos casi sinónimos, indivisibles. No podemos separar uno del otro. Ahora, dentro de la idea existen los mismos aspectos que existen en la imagen, en cuanto a sus fundamentos. Y de esos aspectos fundamentales es de los que quiero hablar. Cuando pintamos un cuadro, tenemos el tema, tenemos la composición, elementos gráficos, tonales, cromáticos, de oficio. Disponemos de todos estos recursos como para crear. Y los hacemos o lo hacemos mediante el uso de aspectos físicos, de elementos físicos, mediante el impulso nervioso, mediante el impulso muscular, mediante los brazos, las manos, utilizamos herramientas, utilizamos pinceles, óleos, pinturas, materiales, utilizamos tiempo, pintamos un espacio. Es decir, hay muchos elementos que se dan ahí y que podríamos decir que son esenciales, como el tiempo y el espacio. Si no existe un tiempo, un momento, si no existe un lugar, la obra no se concreta. Pero hay otros elementos fundamentales que son básicos, que son más esenciales en la creación. Y si pensamos un poquillo en ello, vamos a llegar a comprenderlo fácilmente. Yo cuando hago un cuadro, motivado por estos impulsos físicos, que tienen su origen en un estímulo interno, en un estímulo que ya deja de ser físico, sino que es propio de la pretensión ideada o de la necesidad fundamental que me motiva a hacerlo. Ese impulso crea trabajo, es una fuerza que motiva al organismo fisiológico a producir o a transformar esa idea mental en un objeto visual, en un objeto externo, material. Ese trabajo podemos resumirlo en una palabra y quedarnos con esa palabra como fundamento del trabajo. El fundamento del trabajo es el poder. Si no existe poder, no se puede trabajar. La voluntad es un poder. Si no existe ese poder, no hay voluntad. Luego, el poder es un elemento fundamental en la creación y en el desarrollo de la creatividad, porque la creatividad no deja de ser nada más
que crear repetidas veces, hacer un hábito de la creación, eso es la creatividad. Poder es un elemento fundamental que existe no solamente en la imagen, existe ya en el origen, en la idea. La idea contiene el poder de estimularnos a motivar impulsos, a generar impulsos. La idea en sí misma motiva. Cuando es una buena idea, uno quiere realizarla, uno quiere beneficiarse de ella. Luego, el poder es un aspecto fundamental en la creación. Otro aspecto fundamental en la creación resulta la lógica de pensar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo un cuadro y no estoy haciendo una escultura? ¿Por qué me dedico a crear esta imagen en el cuadro y no estoy jugando fútbol? ¿Por qué decido entre una cosa y otra? ¿Por qué existe ese discernir de entre algo bueno, algo que sea mejor? Porque era bueno jugar al fútbol también, pero pensé que pintar un cuadro era mejor. Esa capacidad de discernir y de analizar opera en nuestro intelecto. Y lo que hace esa capacidad de analizar es seleccionar. La selectividad es un aspecto fundamental en la creación. Selecciona de entre unas posibilidades aquella que es preferida, aquella que se cree ser más necesaria o más útil o más beneficiosa. Sostenemos que el poder y la selectividad son dos elementos fundamentales en el desarrollo de la creatividad. Ahora, si pensamos también por qué hicimos lo que hicimos, por qué proponemos lo que queremos proponer, de dónde surge eso, vamos a llegar a la conclusión de que surge de una necesidad imperante, surge de una intención, la intención de hacerlo. Luego, cualquier obra manifiesta, cualquier obra que esté realizada va a contener en sí misma intencionalidad, selectividad y poder. Esos tres elementos no solamente existen como obvios o evidentes en cualquier acto creado, existen también en la intención de ese acto, existen también en la idea. La idea contiene intencionalidad, selectividad y poder. Esos tres argumentos son los que, en su extensión, van a crear nuestro carácter. El ser humano es un ser emocional, porque intenciona reírse, intenciona llorar, intenciona cantar, intenciona crear, lo intenciona porque es un ser emocional. Y ya hemos dicho en otros vídeos que la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar sensaciones. Y nuestro carácter tiene también un contenido racional. Somos seres emocionales, intelectuales, porque razonamos, porque llegamos a juicios, damos nuestro veredicto en base a comparación entre qué es bueno, qué es mejor o qué es bueno, qué no es bueno. Sostenemos intencionalidad, selectividad y poder. El poder manifiesto nuestro carácter lo determina nuestra actitud, nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo terminamos? ¿Somos firmes en la determinación a concluirlo? Esa voluntad surge ya en el origen del ser, en la idea. Por eso decimos que la idea contiene intencionalidad, selectividad y poder, porque cada ser humano en sí mismo, en su carácter, contiene esos tres atributos de ser emocional, de tener intenciones, de ser inteligente o intelectual, de seleccionar y de disponer de voluntad creativa, es decir, de poder sentirse impulsado mediante los impulsos, mediante los estímulos, a conquistar aquello que se espera crear. Luego, los fundamentos de la creación podemos concluir que son esos tres. Son intencionalidad, selectividad y poder. Les quiero hacer pensar un poquito en esto, que mediten sobre los aspectos fundamentales de la creatividad y a ver si llegamos juntos a las mismas conclusiones.